Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien por ahí? ¿Se ve? ¿Se escucha? Buenas tardes, ¿me ven? ¿Me escuchan? Ya empecé a ver respuestas. Qué gusto. Pues muchísimas gracias. Ya estoy viendo aquí todas las personas que están entrando. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes, aunque sea a la distancia. Esperaré un minutito más o menos a que ya me están diciendo que todo va bien, se escucha bien, se ve bien. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que están conectándose ahorita y sobre todo a Bodega de Libros, que eligió Destierros como una lectura para este mes, a todos los lectores que han estado pues disfrutando sus páginas, leyendo y a lo largo de varias semanas y sé que hoy es el cierre de esta lectura y estoy encantada de estar aquí para conversar con ustedes, que todo lo que quieran manifestarme aquí a través del chat que voy leyendo. Y por supuesto quiero agradecer también a mi editorial Penguin Random House, a todo el equipo que siempre me apoya de manera tan generosa y por supuesto al sello Lumen y que hacen posibles pues todas estas coincidencias, estas entrecruzamientos entre los lectores de Chihuahua, Ciudad Juárez y bueno, y de todas partes también que nos acompañan para estar hoy aquí desde casa, que estamos todavía algunos, compartiendo este gusto por la novela. Aquí estoy viendo ya algunos de sus comentarios. Bueno, pues según tengo entendido, tenemos más o menos unos 45 minutos para charlar sobre destierros. Les pido que en el momento en que a mí me gustaría más bien saber, escuchar sus preguntas, escuchar sus comentarios, eh, para saber más o menos qué quieren que les cuente sobre la novela. Mientras llegan estas dudas o comentarios, pues puedo eh, comenzar diciendo, bueno, primero que aunque sea de manera de corazón, estoy feliz de estar en Chihuahua. Era una presentación muy importante para mí que había quedado pendiente. Mi papá es de Ciudad Jiménez, Chihuahua, y de ahí mi abuelita paterna y toda mi familia por el lado paterno. Entonces, para mí Chihuahua pues es como yo soy digamos que la mitad de allá. Para mí es un espacio muy querido. Todas mis vacaciones de la infancia, de la adolescencia las pasé allá. Esos espacios de desierto, de nogales, de pueblo, pues habitan dentro de mí y por lo tanto pues habitan todo lo que yo escribo. Quien haya leído Destierros pues se dará cuenta que ahí está Jiménez, Chihuahua, está Ciudad Juárez, están muy presentes. No nada más en Destierros, que es la novela más reciente que publiqué. Chihuahua está presente en mis libros para niños. Por ejemplo, tengo un libro que se titula Don Florencio de Polvorín y su prodigiosa profesión. Y ese pueblito Polvorín, pues es precisamente Jiménez, pero expresado en un lenguaje más para niños y como literatura infantil. También los cuentos que he escrito a lo largo de los años en otros libros como Ciudad Mía, pues está Jiménez presente desde lo primero que escribí. De hecho, cuando yo estaba en secundaria, comencé a escribir. Empecé a escribir pues por encargo de unas profesoras de español para poder asistir a unos talleres de creación literaria en San Miguel Allende, Guanajuato. Y precisamente el tiempo que tuve para escribir fue unas vacaciones de Semana Santa en que fuimos a visitar a los abuelos.
Y entonces ahí me di a la tarea de, así como una especie de retiro literario, de toda esa Semana Santa a mis 13, 14 años, de escribir mi primer texto. Entonces mi primer texto también lo escribí en Chihuahua. Entonces en Chihuahua está de alguna manera mi infancia, está mis primeros escritos y bueno, pues todo el cariño hacia mis abuelos, que tengo muchísimos recuerdos. Mi tía Conchita, no sé si por ahí estará, Conchita Riveros, su esposo Florencio, que es este personaje que está también en la novela y en este cuento. O sea que parte de mi corazón está allá y Chihuahua está en mí definitivamente. Entonces estoy encantada de estar dialogando aquí. Aquí sigo viendo algunas, hola, los saludo a todos. Claudia, Arlet, Magda, Pau, aquí Hanna Rubio, muchas gracias. Noé Hurtado, muchas gracias. Me dio mucho gusto cuando Mauricio me contactó de Ciudad de México para decirme que se habían interesado de esta manera. Y sí, pues era algo que yo tenía, cómo se atravesó la pandemia, pero realmente estaba en mi intención ir a presentarla. De hecho, mis anteriores libros he ido a presentarlos a Jiménez, a Chihuahua, este, así es que bueno. Bueno, pues veo aquí otra persona, Susana López Acosta. Hola, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, pues les voy a contar un poco sobre cómo se gesta esta novela y les decía, lo que más me interesa pues es escuchar sus comentarios o sus preguntas em, para ir hablando de lo que más bien a ustedes puede interesarles. Pues bueno, les voy a contar que pues yo empecé a escribir siendo chica, precisamente en secundaria, después seguí escribiendo en la preparatoria, como muchos escribimos así en el margen de las libretas y luego ya un poco más poemas y cuentos, así como con esta inquietud que muchos tenemos en la adolescencia. Finalmente elegí estudiar la carrera de letras españolas y bueno, pues yo sí había sido una niña muy lectora desde que era pequeña, desde que aprendí a leer notas musicales y a leer letras a los 5 años. Me había convertido, bueno, había hecho una carrera de música. Esa parte es muy auténtica, ese amor a la música mío. Quienes hayan leído ya Destierros, pues es algo muy auténtico mío, esa pasión que se siente por la música, pues sí, yo la viví así. Eh, y luego a los 17 años, 18, pues entro a la carrera de letras. Siempre había sido una niña muy lectora, una joven muy lectora. Y bueno, pues sigo escribiendo. Lo primero que a mí se me daba a escribir como de manera más natural era el género de cuento. Mi primer libro se tituló Tiempos de Arcilla. Es un libro que hice siendo estudiante, creo que por aquí se ve, lo presenté siendo estudiante y bueno, pues ese libro ya estaba organizado de alguna manera como se organiza un recital musical, es decir, como en tres partes. Tenía la primera y la tercera, eran estas partes como de narrativa experimental, con pequeñas prosas. En ellos, por ejemplo, hay un cuento que ocurre en Chihuahua que se llama Ya encontré a Pedro. Hay otro que se llama Tus cartas y tu pueblo, en donde el personaje poco a poco va recuperando en su memoria un accidente que tuvo en carretera en donde perdió a una gemela. La verdad es que yo no me había dado cuenta de esta, ya ni me acordaba hasta que lo leí hace como unos 2 años y dije, bueno, que es increíble porque esto mismo ha persistido hasta la novela Destierros, en donde tenemos el destierro de esta Julia con su Mariana que ya no está. Entonces, bueno, en aquel primer libro, en la parte central había poesía. Y entonces, bueno, aquí está Chihuahua, miren hasta la portada, que es una portada tomada de un fragmento de un libro perdón, de un cuadro de Salvador Dalí, de una pintura de él, están estos desiertos. Este bolsón de Mapimí que teníamos que recorrer para ir de Monterrey a Ciudad Jiménez. Y también he hecho Jiménez Juárez, toda esa especie de enorme desierto con sus dunas. De hecho, la parte central de este libro, que son pequeñas poesías, se titula Dunas, precisamente por esa posibilidad de moldearse y de
en donde vemos una realidad que es y de pronto ya no es. Entonces yo este libro lo hice teniendo 18, 19 años, era muy jovencita y bueno, pues aquí ya está Chihuahua, aquí ya está la música, aquí ya están sembradas algunas semillas que después podemos ver en destierros. Después, siendo estudiante de la carrera de letras, eh, me apliqué para una beca en el Centro de Escritores de Nuevo León y escribí un segundo libro de cuentos. ¿Qué es este libro? Ciudad Mía. Esta es la primera edición. Este libro se publicó hace mucho, o sea, yo lo escribí como a los 20 años más o menos y bueno, en lo que lo pulí y luego obtuvo un par de premios importantes, tiene un premio que ganó en Alemania y bueno, pues yo era estudiante cuando asistí a la Feria del Libro de Frankfurt, que pues es la feria más grande del mundo y por supuesto que fui con mi abuelito de Jiménez, Chihuahua y mi tía de Chihuahua también, fuimos a recibir aquel premio, bueno, por supuesto mis padres. Este, y bueno, pues fue una experiencia extraordinaria para alguien que en los 90 vivía en la provincia y era mujer y era estudiante. Pues ahora el mundo ha cambiado. Todos viajan, todos los jóvenes todo el tiempo y el mundo se ha vuelto mucho más, se han entrelazado todos estos hilos, pero en los 90 pues no era algo tan común y bueno, pues tuve la fortuna de poder representar a México en esa feria que estaba dedicada a México y de que mis textos fueran traducidos al alemán por alguien como María Bamberg, que era la traductora de Carlos Fuentes al alemán, y de andar de gira por varias ciudades con los embajadores y tal, pues para un estudiante fue algo, y para alguien no estudiante, ¿verdad? Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Y bueno, ahí están esos 7 cuentos. Ahí está también ya una Mariana, que también ya no es, que está y no está. De alguna manera, pues eso lo hice a los 20 años, o sea, hace menos de la mitad, tenía menos de la mitad de mi vida, y ahí están ya muchas de las semillas que después se irían a desplegar en destierros. Entonces, yo lo que les quería decir es que como que mi aliento natural era hacer cuento, y poco a poco, pues la gente te va un poco preguntando que cuándo vas a hacer una novela. Y la verdad es que ya a fines de los 90 yo empecé a hacer los apuntes y los primeros empecé a desarrollar como fragmentos que sí sentía yo que ahora tenían ya, había una historia mucho más amplia, como lo dijo Julio Cortázar, ¿no? O sea que el cuento se parece como a la fotografía y la novela pues se parece más como al cine, ¿no? A una película. Entonces sí, no es que uno escriba porque la gente quiera que escribas un cuento o una novela, sino aquello que te aborda, aquello que te habita y que de pronto quiere ser dicho y que no se va de ti, tiene que tener el aliento pues para hacer algo grande, o sea, algo extenso como una novela o algo concreto como un cuento o puedes querer ser dicho en un poema. Nosotros tenemos que seguir eso, que ser dóciles a ese llamado porque si no las cosas quedan artificialmente acomodadas. Entonces yo pues siempre repito que creo que la novela salió a pesar de mí porque tardé muchos años, porque yo hacía apuntes sobre cosas que quería contar, porque yo escribía fragmentos que se fueron quedando ahí en las computadoras, en los archivos, en los discos duros, y que yo no sabía cómo aquello iba a tener una forma de novela. Entonces, incluso, pues después estudié mi posgrado, me casé, tengo hijas, incluso escribí 4 libros para niños y uno de ellos que les decía que también ocurre en Chihuahua. Entonces, bueno, y daba clases y todo esto, lo que es pues la vida, ¿no? Trabajar y tal. Y sin embargo, esa novela creo que siguió como queriendo salir, ¿no? Salir de alguna manera a escribirse. En el 2013, hace ya algunos años, dije, bueno, ya, o sea, ya se me ocurrían como otras historias que quería contar también y dije, voy a retomar todo esto que tengo acumulado y ya veré si lo tiro a la basura o si qué le voy a hacer. Entonces sí fue una
tarea de revisar casi 50 archivos en donde tenía un montón de apuntes, sacar mucho material para otros libros o para la basura. Y luego ya que tenía todos estos retazos, como estas colchas que se hacen con parchecitos, que en Estados Unidos le llaman quilts, yo tenía que armar, porque que armar una novela, porque como quien haya ya leído lo que escribo, desde que yo empecé a escribir cuentos en mi juventud, eh, siempre el lenguaje tenía mucho peso. Era muy importante, dada mi formación musical o no sé qué, siempre pesa mucho el ritmo de las palabras, la cadencia, la sonoridad. Entonces, yo, por ejemplo, en los primeros cuentos había gente que decía, pues será cuento o no será cuento, porque hay personas que quieren que o sea, con mucho rigor, que los cuentos tengan estas estructuras de exposición y clímax y de desenlace y final y tal. Y quizá mis cuentos no cumplían eso, o no solo eran eso, sino que había un trabajo en el lenguaje. Sin embargo, ese trabajo que a mí me gusta tanto en el lenguaje, yo no podía hacer una novela de 500 páginas con puro lenguaje, ¿no? Nadie hubiera seguido esa historia. Entonces, de manera que sí, en 2013 tuve que reunir todo esto y empezar a hacer una columna vertebral en donde yo fuera acomodando todo esto, a ver este gran rompecabezas, acomodar y a contar una historia. Y entonces, por eso es que la novela se fue construyendo en diferentes tiempos. Por ejemplo, la historia de Julia con su accidente, con quedarse dormida en el desierto, con sus destierros personales y luego entrelazar a la historia de Elena, quizá eso no fue lo primero que surgió. A fines de los 90 yo sí tenía la idea de hacer una novela en donde la protagonista, y lo tengo por escrito en cuadernos de escritura, fuera una mujer latinoamericana, que fuera norteña, que algo detrás, en como sus sombras o en su inconsciente, estuviera una presencia indígena, pero una presencia indígena velada, como es la presencia indígena en toda Aridoamérica, en el norte de México, y para mí lo más familiar era poner a los rarámuris, por eso es que están ahí. Ya entonces también quería yo que el Requiem de Mozart fuera un hilo conductor, o sea, eso tiene mucho tiempo. Eso llegó antes quizá que contar la historia de una mujer que tiene un accidente en la carretera y se queda dormida. Eso a lo mejor se me ocurrió en 2005, no recuerdo cuándo, hace muchos años también. Entonces, bueno, a ver, aquí estoy viendo algunos para irle, voy a interrumpir tantito. Elena Montoya, hola Gabriela, leí tu libro como una mujer juarense, pues sí, Ciudad Juárez, esta realidad a través del personaje de Maripaz. Elena, pues es un personaje, esta historia quizá yo la empecé a construir hará unos 10 años y ya a partir del 2013 la empecé a trabajar más y es una historia pues que duele, es una historia muy vigente, es algo que parece que yo estoy hablando de lo que sucede hoy en día. Este, y sí, sí está Juárez con todo este dolor de las muchachas que trabajan en las maquilas y que a partir de los 90 son todas estas desaparecidas y esta realidad tan terrible. De hecho, yo menciono ahí algunas organizaciones civiles que son reales, los nombres de las mujeres desaparecidas son reales. Traté pues de hurgar un poquito abajo de las estadísticas, de las notas que vemos en el periódico, tratar de ponernos un poquito abajo de la piel de qué es tener una hermana desaparecida, una hija desaparecida. Bueno, incluso Maripaz, pues vamos viendo lo que sucede, no queda ahí, cómo se va resolviendo. Este, a ver, aquí sí. Hay algo de ti mismo en el personaje Julia. Permítame, se me abrió otra cosa. Ya, perdón. ¿Hay algo de mí? Sí. No es una novela autobiográfica, o sea, no es una autobiografía, pues, pero definitivamente creo que hay mucho de Julia en mí y creo, bueno, yo ahorita termino de un poco de cómo se fue dando ese proceso de la novela.
Pero para contestar a tu pregunta, pues sí, hay mucho de Julia en mí y hay mucho de mí en Julia. Hay como esta relación. Pues mira, yo tenía un profesor de literatura, Agustín, que decía que los personajes eran egos experimentales del autor. Y me sigue gustando esas palabras con las que el profesor definía. Entonces, yo por un lado te puedo contar que por ejemplo, ahorita que dices que si hay algo de Julia, de mí en Julia, pues sí, porque por ejemplo, eh, la casona que se describe en Jiménez, pues es la casa de mis abuelos en Jiménez. Se describe una situación con un hermanito que nace con cierto síndrome, con un problema, eso pues sí, eso sí lo viví yo. Por supuesto, yo no nací en Jiménez, yo nací en Monterrey, yo no viví en esa casa, pero la viví en las vacaciones. Yo sí tengo esa formación musical, ese amor por la música lo tuve. Entonces, digamos que cuando tú estás haciendo una novela, pues lo que te decía hace rato, tienes que como andar por un territorio, ir tomando lo que de ahí ocupas para crear un universo autónomo. Es decir, que una novela no debe ser verdadera, pero sí verosímil, tremendamente verosímil. Entonces yo puse cosas en Julia que yo a lo mejor había vivido, pero cuando me hacía falta algo, pues yo lo imaginaba o lo inventaba, o a lo mejor yo en la novela, en Julia, podía poner cosas que me platicaron, o cosas que vivió alguna amistad, o cosas que inventé, ¿no? Entonces, por ejemplo, Julia, los espacios por los que ella va transitando en la novela, sí son espacios familiares para mí. Sale Monterrey, donde he vivido la mayor parte de mi vida, sale Boston y París, y yo estudié un par de veranos en esos lugares. Entonces, pues sí, todo este ambiente que recreo me es muy familiar. Eh, Hay una crítica, por ejemplo, a la sociedad de apariencias que yo tengo desde los primeros textos que hice cuando tenía 17, 18 años, pues también hay eso. Hay una denuncia muy fuerte también, creo yo, o sea, no se hizo de manera consciente, pero sí está ahí sobre una, una sociedad que crea muchas expectativas para las mujeres y para los varones, en donde a veces las personas acaban boicoteando su propia vida y les lleva a una vida de desierto, en donde sus vidas, no nada más el desierto en donde Julia está tendida, inconsciente, sino que por dentro se vuelven sus vidas un desierto, un páramo donde faltó realizar lo que les apasionaba. Porque muchas veces tenemos que cumplir con este entramado de expectativas. Entonces, pues sí, sí hay mucho de Julia en mí y yo de ella, pero como te decía, pues finalmente es una novela en donde la ficción, como, como una directora de orquesta que organiza, es fundamental. Entonces, un tiempo cuando fui a presentar este libro a Puebla, me decían, ay, qué bueno que tu mano está bien. Y le digo, claro, o sea, pues yo me gusta el piano, pero yo no soy Julia, de que Julia tuvo su accidente que sale en la novela, ¿no? O sea, pues ese accidente me funcionaba muy bien para lo que yo quería contar, pero bueno, no, yo tampoco tuve una gemela, ¿no? Hay muchas cosas que son de la ficción. Eh, Luego dice Jania Rubio, me gusta mucho cómo Elena comienza a contar la historia de Tita. Sí, fíjate, Jania, que pues la novela Destierros precisamente va entreverando dos historias, o sea, hay, bueno, muchas historias porque son 138 fragmentos organizados en 5 capítulos grandes y un introductorio que se llama Accidentes, como ya lo saben quienes lo leyeron. Pero ustedes ya se dieron cuenta que hay dos pilares, dos personajes fundamentales que sostienen la novela. Aunque la protagonista es Julia, esta mujer que va manejando en el desierto al inicio y tiene este terrible accidente para arrancar la novela, pues Julia de alguna manera pues representa una serie de destierros personales que ella vivió y que pues se asimilan a veces con muchos que hemos vivido, ¿no? Que tienen que ver
con la muerte de su gemela en la infancia, con el tener que dejar tu pueblo para irte a estudiar a otra parte, con despedirte de tu primer amor, con tener los dilemas entre la maternidad y entre, por ejemplo, una profesión, el ser una buena hija, una buena madre, una buena esposa y hasta dónde sacrificar, toda esta serie de cuestiones que vamos viendo en la vida de Julia. Y tú, Jania, que estás poniendo el dedo en Elena, Elena representa, pues de alguna manera, los destierros de la vida pública. Si Julia es de la vida privada, Elena es de la vida pública, esa vida que está a la vista de todos o que a todos nos concierne. Pero mi novela siempre quiso poner el ojo o poner la luz donde nadie mira, porque incluso esa vida pública, Elena y su tita, que es de quien tú hablas, están hablando de las historias que se quedaron fuera de la historia oficial. Es decir, empezamos con Tita, aquella mujer de Chihuahua precisamente, que pertenece a una clase media alta, hija de hacendados, con su novio Rodrigo, estos chicos que en tiempos de la Revolución los mandaban a estudiar a Texas, en donde precisamente estuvo Madero también organizando la revolución y cómo se contagian en su juventud este idealismo, pero en lo que les cuesta este idealismo, o sea, cómo muchas familias a veces dan la espalda a sus hijos o dan la espalda a un hermano porque no cumple, porque no hace lo que se espera de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando alguien le da la espalda a un miembro de la familia? No nada más es ese miembro de la familia, es toda una rama y su descendencia que quedarán cortados, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vamos viendo ahorita que decías de la tita. Entonces, esta tita quizá es la mujer más comprometida que hay en la novela, porque realmente deja todo por sus ideales. Ella se va con su amado, ella sí se va con su amado, ella sí se compromete con sus ideales, con querer convertir nuestro país en un lugar mejor. Y sin embargo, es muy triste lo que sucede, o sea, cómo le va. Y a partir de la tita Inés tenemos toda esta rama que ella, bueno, ya después, ya viuda, se convierte en profesora y una vez más, pues es una de estas profesoras que alfabetizaron un estado pues tan progresista como acá todos en el norte y bueno, y en el centro y en el sur, pero que además nadie las recuerda. Son estas profesoras que no tienen estatuas, que no tienen nombres de avenida, y que sin embargo anduvieron en carretas y en carros y como pudieron con sus niños, alfabetizando y trazando los caminos en Nuevo León. Posteriormente, pues esta tita Inés era una apasionada de la educación y logra tener un hijo universitario cuando empiezan las grandes universidades aquí en Monterrey. A través de ella vemos también la muerte de los estudiantes del 68 y luego, bueno, pues a través de Elena, que es su descendencia, pues vamos viendo qué pasa cuando alguien migra y deja a su familia con un hijo enfermo, qué pasa cuando su hija, que también logra estudiar y graduarse, se va a estudiar a Juárez, a una maquila, qué pasa con su cuerpo. Y así también Tita es muy importante porque habla de la Revolución Mexicana. Y esto es algo que me gustaría hacer hincapié, que yo desde que era niña y pasaba todas mis vacaciones en Jiménez, Chihuahua, escuchaba estas historias terribles de Pancho Villa. Y entonces uno va a la escuela y le enseñan la historia de los héroes. Y entonces, pues claro que a los 6 7 años ya te das cuenta que hay un discurso oficial y está la realidad, ¿no? Porque la gente tenía montones de testimonios, ¿no? De estos asesinatos y de estas vejaciones y de estos secuestros y tantas cosas. Entonces, no nada más hay un doble discurso en nuestro ser mexicano, en nuestra construcción como nación. De una cosa se dicen los políticos cuando están en campaña y otra cosa es lo que sucede, sino que también sucede a nivel personal, ¿no? Como también se ve en este mundo de apariencias, por ejemplo, en los velorios, ¿no? Hay una serie de velorios donde la gente del pésame y luego hay como cierta hipocresía. Entonces,
Pues creo que esta doble cara está presente de muchas maneras. Entonces, pues sí, la Tita es un personaje muy entrañable porque es el ideal de Elena y luego vemos una Elena que es esta mujer que ya está un poco senil, no podemos decir loca, pero sí escucha voces, una mujer que ha sufrido mucho, una mujer ya vieja que está contando y que sabe que contar y poner en palabras es quizá lo único que resista al olvido. Es de alguna manera lo mismo que querer escribir una novela, contar, contar para que no haya sido en vano, porque cuando nos hayamos ido solo quedará el nombre. Ahí están todos esos nombres incluso de las desaparecidas, ¿no? Entonces sí, esa Tita Inés es como ese ideal que sostiene como de un hilo a esa Elena ya vieja que está hablando desde una casa de retiro y que está, es como una velita que está a punto de apagarse. Así como estuvo Julia tendida en el desierto, como una velita en donde estamos viendo su rememoración a punto de apagarse, así es estas palabras que Elena dice, pues las voy a decir porque así solamente así siento que fui alguien y que mis antepasados también lo fueron. Entonces, aquí sigo leyendo las preguntas. ¿Qué fue que decidió el tipo de narrativa que tendría la novela? Bueno, mira, esta es una pregunta de Hanna Rubio también. Gracias, Hanna. Fíjate que mm, la novela tiene varios tipos de narrativa, pero esa no es una decisión racional en un principio. O sea, por ejemplo, toda esta parte de parpadeas, Julia, un desierto y las yucas y pitayas y todo esto así, estos fragmentos están escritos desde hace más de 20 años, sin saber que iban a ser una novela, quizá. Entonces, ese aliento, ese peso, ese ritmo me fue saliendo. Eh, Luego, hay otro tipo de lenguaje, por ejemplo, el lenguaje oral de Elena, ¿no? Yo soy Elena con H y luego pues es una mujer de alguna manera del campo, pero también nos sorprende que a veces tiene un lenguaje que no corresponde, o sea, como decir que es una Elena con H, pues eso estás hablando de Elena de Troya, y uno dice, como una mujer en el jacal, allá recóndito, ¿cómo sabe esas historias? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Pues porque es nieta de la tita Inés, ¿verdad? Después lo vamos sabiendo. Entonces, pues, eh, ¿cómo te diré? Estas voces van apareciendo y luego, bueno, sí, cuando ya sigues construyendo la novela, pues sí tienes que ir haciendo pruebas y dándote cuenta que hay partes que necesitan ser contadas de una manera oral, que hay otras partes que combina mejor un lenguaje poético. Por ejemplo, las partes del desierto incluso hay muchas en segunda persona. Y el desierto, que es como un espacio más eh, que quizás se preste más como a la contemplación, es donde utilizo más el lenguaje poético. Y la verdad es que a veces tampoco tienes muy claro y tienes que hacer también experimentos. ¿Qué tal que esto lo cuento en un diálogo? ¿Qué tal que esto lo cambio a primera persona, tercera persona? Por ejemplo, te cuento, Hanna, que algo que me sucedió. Pues la tita Inés está contando como que te estoy platicando yo a ti. Y de pronto hay un momento en su historia que es como una historia dentro de la historia de Elena, perdón. Bueno, sí, es la tita Inés y Elena. Si uno une todas esas partes, no sé, quizás son más de 100 páginas y son como una novela completa, pero a mitad de esa novela, el, el narrador de la primera persona a mí se me cambió a tercera persona. Y trataba yo de volverlo a poner en primera persona y no. Y decía, bueno, pues entonces la otra lo pongo en tercera para que todo vaya igual y no. Y entonces dije, así lo voy a dejar y me di cuenta de algo. Fíjate que cuando la historia de Elena se empieza a contar en tercera persona, es después de que ella tiene un quiebre emocional muy fuerte cuando se entera que su esposo no va a volver, que su esposo anda con otra en Estados Unidos y tiene ya otra familia. Y entonces Elena tiene esta fractura muy fuerte, es cuando avienta un papel y se sienta en el piso y está en su cocina y está el microondas parpadeando y ella nunca vuelve a ser la misma, incluso empieza a escuchar voces. Y entonces yo después dije, bueno, pues es que ella perdió su yo,
su yo, que era la voz narrativa, y no va a volver a ser contada desde la primera persona. Y así es. Esa historia que se sigue contando, no sé, se cambió a tercera persona, pero es de alguna manera algo como intuitivo, como que tienes que, en este proceso creativo, tienes que cambiarte las cachuchas y cuando estás creando tienes que dejar que eso fluya y ya después te lo pones así como que ahora yo soy mi editora o mi lectora y a lo mejor ya te pones de manera más fría a revisar. ¿Cómo fue? Ok. Quita es como la historia de mi abuelita en Camargo. Ay, pues yo me encanta de Camargo, está bien cerquita de Jiménez. En aquellos años se fugaban o se la robaban del rancho y la familia les daba la espalda. Así es, no sabes todas las historias que me han contado Elena, ay, aquí está una, y aparte Elena con H, Elena Montoya, sí, por ejemplo, he ido a clubes de lectura a muchísimos, aquí y en otras ciudades, y por ejemplo aquí en Monterrey me llamó mucho la atención que una mujer me dijo que cuando su papá tenía 2 años, pasaron los villistas en el pueblo, no recuerdo si era Delicias, Parral o Camargo, y pues se llevaron a su abuela. Y como que siempre quedó la cosa de que, bueno, y la abuela pues nunca volvió por el niño de 2 años. Y después de leer esta escena tan terrible de las soldaderas, las que están en Chihuahua y que las amarran y lo que hacen con ellas, dice, no, pues para mí fue muy fuerte porque pues, siempre se quedó como esa incógnita de que qué pasó con la abuela, ¿no? Entonces sí, y luego es genial que no importa dónde vaya, sale gente de Camargo, Parral, Delicias, Jiménez, Juárez, Chihuahua, incluso en Ciudad de México, cuando presenté allá, llegó a que le firmara el libro a alguien de Jiménez. Entonces es increíble estas historias y todo el mundo se acerca y te cuenta. Y tengo otra lectora que yo no conocía y que llegó y me dijo, es que mira, yo crecí creo que en Parral, y luego cuando era niña, pues tuvimos un accidente en carretera y se murió mi hermanita, y a los 15 años me mandaron a estudiar a Monterrey, y luego me mandaron a Estados Unidos, y, o sea, como estas vidas que se repiten, ¿no? Eh, Hanna Rubio, ¿qué parte de la novela fue la más emocionante de escribir para usted? Ay, qué pregunta tan difícil. No, pues está muy difícil eso, porque realmente la novela maneja un concepto que por ahí dice el personaje que la vida es como un conjunto de vidas sólidas. Y en eso yo pienso como en un racimo de uvas, como que en nuestras vidas van ocurriendo cosas que, que haz de cuenta que tienen un principio y luego un final, pero son como una pequeña historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú viviste de niña en una casa, tal, en un cierto barrio y jugabas con tales personas, ibas a tal escuela y eso se repitió durante 10 años, por decir. Pero luego de pronto ya te cambiaste de casa, hay gente a la que no volviste a ver, o te cambiaste de ciudad, o tuviste otro novio, o no, o sea, tu vida cambió de otra manera. Y a lo mejor tuviste oportunidad luego de estar en otra ciudad como estudiante o trabajando, ¿verdad? Y es otra. Y entonces nuestras vidas tienen como estas, por eso el personaje siempre tiene esa sensación así como que esa era yo, pero a todos nos pasa eso, ¿no? O sea, como que durante muchos años hacemos algo y sentimos que eso es, pero a veces damos un salto a otra cosa y realmente son saltos, es otra cosa, ¿no? Entonces, ahorita que dices que qué fue lo más emocionante de escribir, pues, pues no sé, cada una tiene su emoción, o sea, por ejemplo, la parte de cómo se sentía la niña con el hermanito, o cómo se sentía cuando dejó su primer amor, o cómo se sentía cuando gozaba con la abuela en los atardeceres, o no sé, entonces, y así o sea, o la sensación de tocar la música, o por ejemplo la sensación de acunar a un bebé que es tuyo, o sea, hay muchas cosas que me parecieron, es que tienes que ir viviendo lo que van viviendo los personajes. Bueno, la historia de Elena, o sea, es que la historia de la misma Lucía Fernández, que sale muy poquito, o sea, cada una de ellas fue representando para mí, bueno, la historia de David Liebman, ¿verdad? El guapérrimo del violinista de París, ¿no? Entonces, no, yo la verdad, con cada una de los fragmentos, mientras escribía o mientras corregía esa parte, yo creo que yo me emocioné con todas porque tenía que ponerme bajo la piel
de ese personaje y vivir y pensar la misma Elena, ¿no? De convertirme en Elena y luego convertirme en Julia y convertirme en la Tita y era así, ¿no? Entonces, no sé qué responder. Creo que muchas de esas vidas. Me impactó mucho la muerte de las 90 mujeres y la del niño, agarrado a la falda de su mamá. Iba a ser difícil escribir ese tipo de historias. Sí, fíjate que para mí, a ver cómo andamos de tiempo, porque luego yo me arranco platicando. Sí fue difícil. Soy una persona que le fascina, yo soy una apasionada de la historia. Me encanta la historia, la fotografía, la música, por decir, que son elementos que están muy presentes en Destierros. No sé si tuvieron, si se dieron cuenta que la novela al final tiene un QR y que uno puede acompañar la lectura de la novela escuchando esta música que yo escuchaba mientras escribía. Bueno, de la misma manera, en la novela hay otros elementos, hay también pues estos listados, estas fichas, estos otros como documentos que yo entrelacé. Y es una novela en la que yo me documenté mucho en historia. Incluso yo tenía la intención de incluir algunos archivos históricos porque me interesaba más que la verdad, cómo un solo suceso tiene varias interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de Villa, de algo que haya sucedido, cómo depende quién lo cuenta, que cuenta, ¿no? Entonces, Elena, ahorita que lo dices, te voy a contar que yo ese relato lo leí en un libro de Elena Poniatowska, publicado en Editorial Era, que se llama, creo, Las Soldaderas. Creo que al final del libro lo menciono. Pues por aquí lo debo tener entre mis libros. Es un libro cuadrado con fotografías. A la portada tiene esta fotografía famosa de Casasola, de esta soldadera. Y como ya sabes, Elena Poniatowska, que de formación original es periodista, en este libro ella cita muchas voces, muchos fragmentos, un poco como escribió este libro de Julia Palancares, de Hasta no verte, Jesús mío. Y entonces yo, hojeando y leyendo el libro, me sorprendió tanto. Es un párrafo en donde Elena Poniatowska describe, o sea, es un trozo de un documento histórico, es una cita, una cosita así. Entonces, así como te impresionó a ti, así me impactó a mí, ¿no? Y entonces de un párrafo, pues a mí me salió todo ese relato que quizá ese párrafo estaba tomado de un libro de historia o de una nota periodística o de un testimonio. Pero pues la novela precisamente tiene esa posibilidad de meter todo esto a la licuadora y de hacernos revivirlo. Entonces yo pues lo retomé y lo escribí y sí, yo sufro, o sea, claro que de difícil escribirlo, sí, es muy difícil porque tú sufres y a veces lloras cuando estás escribiendo, ¿no? Y a veces te ríes y a veces, o sea, tienes que estarlo viviendo con estos personajes. Así es, Elena. Este, pues ya estamos, estoy viendo aquí el tiempo, ya no nos queda mucho tiempo. Les voy a comentar quizá alguna otra cosa. Bueno, la cosa es que el libro lo escribí, acabé como en 2017-18 y bueno, salió el año pasado y les cuento que fueron mellizos. Junto con Destierros, que está aquí, salió este libro de poesía que se llama En la orilla de las cosas. Yo en un principio hasta pensé que iban a estar juntos, porque en uno se contiene el otro. Y aunque este es delgadito, porque es un libro con un lenguaje poético, o sea, es poesía, pero no se imaginen que es un libro de poesía de rimas así al estilo siglo XVIII-XIX. Es como es ahora la poesía, ¿no? Es como prosa poética. Y este libro, mientras yo escribía Destierros, de pronto me tenía que detener porque me atoraba, porque no sabía si de para adelante, para atrás o ya no, o qué va a pasar. Y entonces me salían estos textos poéticos y yo por eso pensaba, pues ustedes se dan cuenta que en Destierros hay estos textos cortos, muy poéticos, yo pensé que iba a ser algo así y no. En la orilla de las cosas es un libro que organizado en 3 apartados, pues fue cobrando también una vida propia que también reúne textos de muchos años y quien haya leído la novela, pues yo les recomiendo también
que lo lean y que de hecho la fundadora de esta editorial, Vaso Roto Editores, es Janet Clarion. Ella es Lozano de Clarion, ella es de Chihuahua también. Y bueno, pues esta es una editorial que ha abierto los brazos principalmente a muchos autores de todo el mundo que gracias a las traducciones que hacen se han dado a conocer en nuestra lengua y tiene, bueno, autores valiosísimos. Yo me siento muy honrada de estar aquí con ellos. Entonces, bueno, es una manera también de acompañar este libro. Y bueno, ambos libros ahorita en la pandemia pues se pueden leer también el libro electrónico. Destierros acaba de salir en Audible, también lo pueden escuchar o para las personas que tengan problemas para leer o que quieran aprovechar trayectos que cuando van al trabajo para leer, también ahora se puede escuchar y es otra experiencia. Este, pues yo encantada y ¿qué más les puedo platicar aquí? Pues generalmente subo información a mis redes, también si me quieren seguir en redes, Gaby Riveros en Instagram, este, o Gabriela Riveros en Facebook o en Twitter. De hecho, para quienes ya lo hayan leído, les comento que en Facebook he estado dejando ahí se pueden ir a videos y he estado yo subiendo fotografías que yo tomé de las cosas que inspiraron los relatos de la novela. Y por ejemplo, hay un videíto dedicado a Jiménez Chihuahua. Y entonces yo con mi voz, ¿verdad? Voy leyendo el fragmento de la casa y voy poniendo las imágenes reales que voy describiendo. También, por ejemplo, hay otro que habla de la tumba de los Rusek, esta familia que vivía en Jiménez y que yo desde niña tal cual como el personaje Julia preguntaba, ¿y de quién es esa casa tan bonita? Y pues la casa más bonita del pueblo había dos, la de los Rusek, que estaba en la manzana al lado de mis abuelos, y la otra casa que describo en la calzada Juárez, con esa escalinata donde se cuenta que Villa extrayó a esta familia, o sea, al bebé de la familia González y que mataron a estas mujeres González. Esas son las dos casas más hermosas del pueblo. Y entonces, bueno, y luego es esta tradición de ir cada fin de semana al Panteón en Jiménez. Aquí en Monterrey pues ya nunca vamos al Panteón porque la ciudad es muy grande, porque todo queda lejos, pero en Jiménez cada fin de semana íbamos y hay algunas tumbas muy antiguas y una de ellas pues es la de la familia Rusek y esas fotografías que yo tomé las tengo también en estos videos. Hay 9 videos que he realizado, que los pueden encontrar en Facebook. Duran un minuto, máximo un minuto y medio. Y entonces van a escuchar que yo leo y que ustedes pueden ver las imágenes. También de estas de París, cuando Julia estuvo por allá. Entonces, bueno, es como para compartir un poquito lo que hay detrás de, gracias Elena, ya vi aquí. Muy bien. Ok. Este, bueno, no sé cómo vamos aquí de tiempo. Voy a leerles. mm, Voy a leerles ya para terminar, porque yo sé que ya leyeron la novela. Les voy a leer un poema para que vean esta relación entre el poemario y la novela. Fíjense que, por ejemplo, el poemario tiene 3 apartados y una última parte que se titula La menor de los rarámuris. Y si ya leyeron la novela, pues saben esta parte que se repite, ¿no? Que dice, tú fuiste la menor de los rarámuris, un rostro de niña marcada por el pueblo de los ancestros, tu carne oscura y brillante como si el sol brotase por las mejillas, guardas la mirada de los abuelos y las abuelas en el centro de tus pupilas. Bueno, este texto completo pues está aquí en este poemario. Son varias páginas, o sea, me tomaría como 10 minutos leerlo, no voy a abusar ahorita de leerlos. Y por ejemplo, Destierros es el título de un poema que está aquí. Esta escena del estallamiento de la bomba en París en el 95, del terrorismo en Francia, que bueno, ahora parece que seguimos con este tema de los árabes y la violencia en la ciudad de París, al día de hoy, a mí me tocó presenciar ese bombazo del 95 y por ejemplo en el poemario pues está un poema dedicado a esto, ¿no?
Entonces, bueno, como les decía, hay muchos hilos que van del poemario a la novela. Era Julia. ¿Quién era Julia, Elena? Bueno, ahorita me pones. Voy a leerles un poema que cierra, que es de los que, no es el que cierra, pero es uno de los últimos en aquí, y que de alguna manera es una síntesis de Destierros. Y bueno, y les agradezco mucho, mucho que hayan leído Destierros. Y también les quiero pedir que si les gusta lo recomienden, porque pues para quienes nos dedicamos a esto o a la música o a la danza, pues la pandemia realmente nos encerró en casa y lo que tenemos como recurso para llegar a los espectadores, a los lectores, pues son estos lives, estos Zoom, o yo soy profesora también, ¿verdad? Para estar en el aula y compartir lo que nos gusta, o también los clubs de lectura, también tengo mi club de lectura, pues son estas herramientas. Por supuesto que esto ha mermado muchísimo a las editoriales, muchas editoriales han cerrado, las librerías estuvieron cerradas mucho tiempo. Entonces, bueno, por un lado, pues tuvimos que cambiar, ¿verdad? Ahora leemos más de manera electrónica, los audiolibros han tenido un impulso importante, pero sí ha habido mucha caída en ventas de libros de papel. Entonces, si les gusta leer, si les gustan los libros, recomiéndenlos. El mío y el de los demás autores que les gusten es importante, este, porque bueno, pues sí, todo esto ha pegado a todo, ¿no? Dice, la última era Julia, la última de los Rarramos. Sí, sí, Elena, fíjate que así es. Em, Julia de alguna manera dice en la novela que desde chiquita había como un destino, como algo que ella sentía que tenía y que no atinaba en descifrar. Y fíjate que la voz poética en el poemario habla de lo mismo. Entonces, pues sí, como dices, incluso queda un poco más claro en la novela cuando Nina la lleva a la tortillería y una mujer rarámuri se le queda viendo y se acerca y le dice, tengo que dar aviso porque ya estás entre nosotros. ¿Sí? O sea, la novela siempre tiene estas dos partes que tienen que ver con la razón, con todo lo racional, pero también tiene que ver con la intuición, con las cosas que no se explican con la razón, pero que son auténticas y son verdaderas. Y por eso están los rarámuris y por eso está la música y por eso está la intuición de Julia de decir, ¿quién me salvó? Yo tengo que conocer porque yo siento algo, ¿no? Entonces, así es. Bueno, voy a leer este poema y termino. Dice itinerarios. Una vez y otra, desde que con dedos de niña arrojé piedra bola al río Florido junto a mi abuelo, en aquel pueblo enmarcado por enormes nogaleras, cubierto de polvo y silencio, de un cielo que solo ahí brilla incontenible, contrastando con muros desteñidos. Desde aquel río desierto sobresalen dos torres de parroquia antigua, encalladas en su deseo de sobrevivir, aparvadas de urracas que ensordecen la tarde, a generaciones que parten al olvido, a un muro reventado por el salitre, al esplendor de las rosas en los patios, a la oscuridad de alcobas clausuradas, al cementerio donde descansan quienes fueron aliento, canciones de cuna, la mirada sobre las cosas una vez y otra vez, desde que salí del pueblo con el pueblo dentro y amé con desmesura, con el desaliento que deja un adiós apresurado, sin saber que una vida entera no es suficiente para borrar un rostro. Desde entonces, ríos subterráneos me recorren. Pronuncié aquellas palabras de adolescencia remota, palabras que hiciste tuyas al caer la tarde y que olvidé con los años un lecho de cicatrices burdas y maltrechas. El destino cambió su cauce. Una vez y otra, me desplegué en mil rostros y ciudades hacia las vidas que llegaron después. Recorrí otros pueblos, encontré guerreros de arcilla, cascadas y tambores en el vientre de los Alpes, ruinas con volutas y penachos, la mirada del arqueólogo hurgó en mi fondo, pestañas de argelino exiliado, el cuerpo destrozado de su padre por el coche bomba, la exuberancia de catedrales
cual paraíso imaginario, las yemas que abrieron paso al lenguaje del deseo, la góndola suspendida en canales fragmentarios de la noche, recorrí ciudades de vagabundos, piezas de museo, suspendidas en la mudez del pasado que nos hermana, portadores de cartones con mensajes, extractos de historias que penden al filo de nuestra memoria. Una vez y otra, de pie frente al oráculo, desentrañando la profecía, llegaría el hombre llano, la vida en que fui madre, un cuerpo de útero que desembocó en cascada y vida, en remanso de días y noches sin frontera, en voces miradas, el recuento de lo que he sido. Una vez y otra más sin descanso, ese recorrido en la espiral que llevo dentro, en la imagen de un mandala que conduce al centro, donde confluyen todos los itinerarios, los de la memoria y el olvido, la piedra bola que arrojé cuando niña junto a mi abuelo, las palabras que me llevaron a otras vidas, el vértigo de voces y rostros del mundo, donde al final todo desemboca en ese instante de inmovilidad y silencio. Bueno, pues como verán, este es como un resumen de la vida de Julia de Destierros. Eh, Muchas gracias, Hanna. Aquí estoy viendo tu comentario. Y bueno, pues creo que el tiempo se nos ha terminado. Agradezco muchísimo y si tienen algún otro comentario, pregunta, pues me lo pueden hacer en mis redes. De nuevo, muchísimas gracias a la editorial Penguin Random House, a todo el equipo que me da su apoyo. Muchas gracias, por supuesto, a Bodega de Libros por haber recibido así mi novela, esta novela que tiene tanto de Chihuahua. Muchísimas gracias. Ojalá en un futuro pueda yo estar con ustedes y podamos abrazarnos y dialogar y firmarnos los libros y estar en esta Chihuahua que quiero yo tanto. Gracias, Elena. Y claro, por supuesto, Jania Rubio, puedo mandar con mucho cariño un saludo a la ciudad, a la sucursal de la Plaza Juárez. Este Juárez que duele tanto en este libro, que está tan presente, que ocupa tantas páginas. Pues sí, les mando un saludo muy cariñoso. Gracias, Magda, que vas a leerlo y a recomendarlo, pues yo te agradezco mucho. Gracias, Noé Hurtado, y gracias, Susana López, por estar aquí desde el inicio, que vi el nombre de todos ustedes. Bueno, pues me despido y un abrazo a la distancia. Cuídense mucho y bueno, pues esperemos podamos vernos, pues quizá el año que viene en persona. Gracias a todos.